amada iglesia, por aquí el pastor de jóvenes Gerardo Villamil, compartiendo con ustedes esta enseñanza pastoral. Gracias a Dios me dio la bendición y el privilegio de poder estar hoy aquí, ya que nuestro pastor principal nos dio la oportunidad. Queremos hacer una oración antes de comenzar. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, y te adoramos. Te damos gracias por todas las cosas, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que tu bendición siga estando sobre tu iglesia, monte de santidad. Tu gloria, tu unción, tu presencia, Señor, ministrándonos y bendiciéndonos para ser más como tú cada día, mi Señor. Te ruego, Padre, que me uses. Estoy en tus manos y que hables a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta enseñanza: hagamos una fiesta con el Señor constantemente. Y vamos a leer un momentico aquí en Éxodo 17, del 9 al 13. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí podemos ver una gran victoria sobre el pueblo de Israel cuando les tocó enfrentar a otro pueblo cercano, pero que lastimosamente un pueblo que se había desviado, familiares y de la descendencia de Saúl, un pueblo que dice que vivía de destruir otros pueblos, lo que hoy en día podemos decir asaltadores, mafias, según la historia hablo esto, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver cómo Israel, guiado por Moisés, por Josué, pudo enfrentar esta situación y pudo vencer. Ok, hagamos una fiesta con el Señor constantemente, cada día, al despertar, antes de dormir, cuando la prueba arrecia, alabándole, fundámonos junto con Él en adoración. Iglesia, muchas veces me he preguntado en medio de la prueba, y yo no sé si a usted le ha pasado, ¿qué debo hacer, Señor? Muchas veces atravesamos por situaciones, estamos claros que la tierra entera está viviendo un momento de prueba, y la iglesia también está pasando por un proceso para formarse y para recibir con mayor madurez la gloria de Dios en su vida. Estamos pasando por esos tiempos, y cuando nos llegan las pruebas una y otra vez, yo me he preguntado y le he preguntado: Señor, ¿qué debo hacer? No he recibido otra respuesta. Hasta ahora les puedo decir que la respuesta que he recibido es: alaba a Dios, dale gloria a Dios. Podemos ver que en muchos momentos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pasó por pruebas, pasó por situaciones en el desierto, y el examen era que ellos hicieran silencio o que ellos siguieran alabando a Dios. Pero lastimosamente ellos se quejaron generalmente, y por eso el pueblo de Israel retrocedía y retrocedía, y los días de prueba se alargaban.
Hoy en día Dios nos enseña algo totalmente diferente, que siempre ha querido que su pueblo entienda. Alabemos a Dios en medio de la prueba. Cuando estés pasando por la situación más difícil, más adversa, cuando te sientas abatido, cuando te sientas desanimado, por encima de tus lágrimas, que tu labio diga una expresión como: te amo, Señor, te damos gloria, Señor, te bendecimos, Jesús. Porque podemos ver en la palabra, y ahorita lo vamos a ver, cómo espiritualmente son destruidas cadenas, cómo nuestra lucha, que no es carnal, es espiritual, son batalladas en el cielo a nuestro favor cuando tomamos esta actitud. Qué lindo escuchar del Señor frases como en Isaías 43, 21. Dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Compartíamos un devocional donde nos decían: es obligatorio que nosotros alabemos a Dios. Sabemos que Dios no obliga a nadie, pero lo que queremos decir es que si nosotros vivimos para Dios, es totalmente 100% necesario que lo alabemos. Dice: este pueblo lo he creado para mí. Tú fuiste creado para Dios, yo fui creado para Dios. Y dice que su alabanza publicará. O sea, es necesario constantemente una alabanza para Dios en nuestra boca. No necesariamente tiene que ser una canción, sino que nuestro corazón, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras alaben, exalten, glorifiquen a nuestro Dios. Digan lo bueno que Él ha sido con nosotros. Digan cómo Él nos ha amado, cómo Él ha hecho con nosotros, cómo Él nos ha ayudado. Es hermoso ver este mensaje, este versículo tan sencillo, pero como Él dice: yo he creado el pueblo para mí y mis alabanzas va a publicar. Por eso la Biblia dice allá en el Nuevo Testamento, dice que Dios es un Dios celoso, que ha hecho habitar su Espíritu Santo en nosotros y que le da celo, que no quiere que nos revolvamos con el mundo, por decirlo de alguna manera, que nos juntemos con el mundo, sino que mantengamos nuestro corazón puro para Él. En Efesios 1, 11 y 12 podemos reafirmar lo que el Señor nos dice aquí acerca de nuestro propósito. Efesios 1 del 11 al 12 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Hemos sido predestinados por quién? Dice el versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para quién fuimos formados nosotros y para qué? Dios, nuestro Padre, nos creó para alabarle, para bendecirle y para conseguir alabadores y para conseguir quien le bendiga a Él. Eso quiere decir hacer discípulos. Por eso vemos en Apocalipsis una y otra vez cómo los ángeles y cómo los seres humanos que con el favor de Dios logremos estar allí en su presencia, no hacen otra cosa más que alabar a Dios y glorificar a Dios. Porque ese es uno de los propósitos principales y fundamentales, y eso es lo que va a llenar nuestras vidas. Quizás nos parezca aburrido pensar: voy a dedicar toda una vida en adoración. ¿Sabe qué? El detalle es que como fuimos creados para eso, nada nos va a llenar más que eso. Hay un predicador que tuvo fama, tuvo dinero. Yo vi todo su video, su historia. Llegó a tener mucho dinero, llegó a tener mucha fama, primero con la música, luego por el vicio de las drogas. Él no pudo seguir ganando dinero con las canciones. Empezó a robar, empezó a delinquir. La droga ya estaba haciendo efecto sobre él, que ya no razonaba. Ahí él se miraba en las vitrinas, él se miraba en los espejos de las tiendas y peleaba con él mismo, peleaba con el lobo que se veía allá.
y todos lo tenían como un loco. Un día Dios le dio la oportunidad de escuchar su palabra en una campaña, cuando en su cabello tenía excremento, tenía gusanos. Pero él escuchó una palabra allí que lo restituyó, que lo levantó, que sus neuronas empezaron a funcionar. Y luego fue a un centro de restauración y él levantó sus manos y él experimentó la presencia de Dios allí cuando estaba adorando. Y él dijo: con razón los aleluya vienen a la iglesia, con razón los aleluya están aquí, y hoy he experimentado y he sentido lo que nunca pude experimentar, ni con dinero, ni con mujeres, ni con la droga. Por eso él dijo: yo quiero ser un aleluya también, porque experimentó lo que es la adoración a Dios, porque como fuimos creados para adorar a Dios, para bendecir a Dios y disfrutar de su presencia, cuando estemos adorando su presencia, sea en la prueba, en la dificultad más grande, es cuando mayor gozo vamos a sentir. Es impresionante cómo puede cambiar en un instante el 100% de nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra angustia, en medio de la prueba, cuando podemos entender que no tenemos que quejarnos ni llorar, sino darle gloria a Dios y alabarlo. Es impresionante cómo las lágrimas, que en ese momento eran de dolor, de tristeza, de amargura, se convierten en lágrimas de gozo, de alegría y de felicidad. Por eso Dios me ha inquietado, y por eso yo te invito, porque yo sé que tú y yo pasamos por pruebas, pero que hoy tenemos la oportunidad de transformar esa prueba en un momento de gozo, de alegría, en un momento donde nos enamoramos de Dios y donde más bien no queremos salir de su presencia y de ese momento. ¿Por qué hemos tenido tanto tropiezo cuando vamos a alabar a Dios? En estos días, para la fiesta de las primicias, hablaba con diferentes hermanos. ¿Y por qué será que todos coincidían y me decían: nos ha pasado de todo, Gerardo? A mí también me pasó de todo. En cuanto a la salud, en cuanto a los hijos, en cuanto a la economía, en cuanto al trabajo, en cuanto a todos nos pasó de todo prácticamente. Porque íbamos a celebrar, porque íbamos a adorar a Dios, porque iban a suceder cosas gloriosas y tremendas, porque cada uno de sus hijos estaba preparando lo mejor del corazón para Dios. Y al enemigo no le conviene para nada eso, pero Dios se goza con su pueblo cuando decide darle lo mejor de su corazón, una alabanza, un pensamiento, un sentir, su fuerza, su corazón, su amor, su disposición. Así exactamente pasó con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Podemos ver aquí en Éxodo 5, versículo 1. Estas palabras me retumbaban cuando pasaba por pruebas, antes de salir a alabar a Dios. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Qué gran interés de Dios para que saliera de Egipto. Y muchas veces estuve leyendo todos estos capítulos, y Dios decía: para que me sirvan en el desierto, para que me ofrezcan sacrificios en el desierto. Pero me llama mucho la atención específicamente como dice en el capítulo 5, versículo 1, para celebrarme fiesta en el desierto. Es un gozo inmensurable para Dios. Es un gozo maravilloso para Dios, y aún para nuestros corazones va a ser hacer fiesta en nuestro corazón en cualquier situación que estemos pasando. Por eso, una y otra prueba el pueblo de Israel tuvo que enfrentar, y Dios haciendo de todo un proceso, y Dios dando una y otra salida antes de que este pueblo fuera a darle gloria a Dios, antes que fuera a alabarlo allá. Porque el pueblo lloraba, bajo estas condiciones lloraba, y decían que necesitaban libertad, porque los oprimían con demasiado trabajo. Le daban tanto trabajo para que ellos ni siquiera pudieran tener relaciones y se multiplicaran. Imagínense ustedes el cansancio, el agotamiento que estaban tratando de producir sobre los hombros de los
israelitas, del pueblo de Dios. Y Dios, buscando la manera y preparando el ambiente para llevárselos a un desierto donde no hay vida, donde es soledad, donde representa una prueba también, pero donde allí Él se iba a gozar y se iba a deleitar con sus hijos, con su pueblo, viéndolos cara a cara, donde ya no iba a haber intermediarios, donde ya no iba a haber quien les hiciera daño, quien los molestase, sino que Dios iba a estar directamente con ellos, bendiciéndolos y ayudándolos. Pero fue muy difícil, hasta que ustedes saben, tuvo que llegar la muerte de los primogénitos para que el pueblo pudiese salir. Pero fue posible. Por eso tú y yo, cuando vamos a darle alabanza a Dios y cuando queremos buscar a Dios, se nos presentan tantas dificultades. No te preocupes, estás en lo que Dios quiere que estás. Estás empeñado en buscar y alabar a Dios. Fíjense como dice un comentario bíblico que me pareció muy interesante. Mientras Egipto enterraba a sus muertos, los esclavos hebreos salían del país libres al fin, o sea, el pueblo de Israel. Faraón realizó un último intento para hacerlo volver, pero el pueblo escapó cuando Dios dividió milagrosamente las aguas del Mar Rojo, porque tuvieron lucha hasta ya no poder. Ya se le acabaron las fuerzas para luchar en contra de su pueblo. No obstante, la gente pronto empezó a sentirse inconforme y a quejarse ante Moisés y Aarón por la travesía del desierto. De estas experiencias de los hebreos aprendemos que la vida cristiana no está exenta de luchas. Siempre tenemos algo y a menudo nos quejamos amargamente a Dios de las circunstancias que vivimos. Eso es un comentario bíblico, eso no es un versículo. Pero qué ilustrativo, ¿verdad? Y qué cosa para tener nosotros pendiente, que nos veamos en el espejo. Israel estaba siendo allá oprimido y Dios lo sacó con todos estos milagros que muchos de ustedes conocen, pero todavía siendo libre y pasando el Mar Rojo de una manera milagrosa, ellos prontamente empezaron a quejarse y empezaron a tener en poco las cosas que Dios estaba haciendo. Muchas veces le pedimos a Dios un carro y cuando lo tenemos, ya entonces quizás nos estamos quejando porque no tiene aire acondicionado, o porque tenemos que comprar el caucho, o cómo voy a comprar la gasolina. No es a esto que Dios nos ha llamado, sino a gozarnos y a decirle: Señor, gracias, te doy gloria, hoy no tengo gasolina, pero si me diste el carro, si me diste la moto, si me diste la camioneta, ¿cómo no me vas a dar la gasolina? Es la actitud que nosotros debemos aprender y que Dios nos está enseñando en su palabra, y de una vez decirle: te doy la gloria y la gracia porque sé que lo harás. En adoración y alabanza se obtienen grandes triunfos. Vamos a leer un momentico Hechos 16, del 25 al 26. Hechos 16, del 25 al 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Sabemos que Pablo y Silas estaban siendo metidos en el horno de la prueba, por decirlo de alguna manera. Estaban siendo presos, o sea, bueno, yo creo que es lo peor, ¿verdad?, que el ser humano puede conseguir antes de la muerte. El peor castigo para un delincuente es ser preso, ¿sí o no? A veces, bueno, ellos se sienten agradecidos porque por lo menos no lo asesinaron, lo metieron en la cárcel. Pero uy, cuánto luchan para no caer en la cárcel, ¿verdad? Una y otra vez se les escapan a la policía. Pero Pablo y Silas entraron en la cárcel por estar predicando la palabra de Dios, por no hacer nada malo.
Pero ¿qué pasó? ¿Qué actitud tuvieron ellos? Se pusieron a llorar, se pusieron a quejarse, a tirarse en el piso, a quejarse contra Dios de por qué no los libraba, si estaban haciendo lo bueno. No. Empezaron a orar, empezaron a cantar, empezaron a alabar a Dios. Y qué cosa tan maravillosa que lejos de sufrir, ellos comenzaran a gozarse de esa situación y Dios inmediatamente les diera la victoria. Quizás hoy nosotros no vemos cómo las cadenas se rompen, ni vemos que las cárceles se abren porque no estamos físicamente así. Pero eso lo dejó Dios allí para que nosotros entendamos y veamos que espiritualmente eso es lo que pasa cuando usted y yo alabamos y adoramos a Dios en medio de la prueba más arreciada, más difícil, cuando más ganas de llorar y desánimo vienen a nuestras vidas. Jonás 2, 9 al 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Estas fueron las últimas palabras de Jonás. Usted sabe toda la prueba que pasó Jonás. Las tormentas, lo tuvieron que lanzar al agua porque se iban a ahogar todos. Se iba a destruir la nave donde él estaba. Para disminuir las consecuencias lo lanzaron ahí. Está en el pez, se siente angustiado, se siente preocupado. Dice que lo rodeó la muerte, que lo rodeó el mismo infierno. Pero las últimas palabras que Jonás dice antes de que el pez lo vomite por mandato de parte de Dios, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, con voz de alabanza. Una actitud de corazón de alabar a Dios, primeramente. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Es necesario que entendamos cuando estamos en el pez y todo está oscuro. Cuando sentimos que el ácido gástrico nos está carcomiendo, nos está quemando, nos está haciendo daño, es necesario que lejos de quejarnos, digamos: yo te alabaré, Señor. Estoy ahorita en la prueba, quizás no tengo fuerza para levantar las manos, pero mañana, una vez que pueda, te voy a adorar y te voy a alabar y te voy a bendecir. Esas fueron las últimas palabras para que saliera de la prueba Jonás. Y cuando Moisés, leímos al principio, cuando Moisés levantaba su mano con una vara en representación, dice aquí: cuando Moisés estaba en la montaña con sus brazos extendidos hacia el cielo, simboliza su dependencia, la confianza y la fe en Dios por la victoria sobre sus enemigos. Así igual nosotros, si levantamos nuestras manos en adoración en medio de la prueba. Cuando nosotros pasamos por este tipo de pruebas, cuando el enemigo viene contra nosotros, así como estaban peleando los amalecitas contra el pueblo de Israel, pero nosotros podemos decir en medio de esa prueba y en medio de esa dificultad donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos cuál es la solución: te alabo, te adoro, Señor, te bendigo, yo te amo. Cuando podemos, lejos de quejarnos y de buscarle una culpa a Dios, cuando en verdad lo que hacemos es alabarlo, porque ese es el consejo que Dios nos da, que no lo escuche el enemigo. Ese es el consejo que Dios nos da, que lo adoremos y lo alabemos en medio de la prueba. Veamos lo que pasó con Pablo y Silas. La prueba bajó rápidamente y pasó. Cuando nosotros levantamos nuestras manos y adoramos, cuando hacemos esto, pasa como pasaba con Moisés. Él reconocía, eso era un símbolo. Él levantaba sus manos con una vara, la vara que Dios le dio, y él reconocía que él no tenía las fuerzas. De hecho, lo tenían que ayudar. Él reconocía que dependía totalmente de Dios, que él estaba con las manos libres de poder hacer algo, pero Dios lo podía hacer.
Si el ejército de Dios era de 100 contra un ejército en contra de 1000, Dios lo puede hacer. Así nos pasa a usted y a mí cuando nosotros adoramos a Dios en medio de la prueba. Le estamos diciendo, Señor, yo no sé qué hacer. Por eso yo decía ahorita, nos fundimos en la presencia de Dios en adoración, porque yo estoy vuelto nada, pero yo te alabo y Dios sabe bien qué es lo que va a hacer. Vamos a leer para concluir Salmo 42, del 5 al 6. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Aquí el salmista está diciendo que su alma está abatida y quizás en el momento no siente motivos para darle gloria a Dios, pero él dice, me acordaré. Me acordaré. Tú y yo diremos, me acordaré cuando Dios sanó a mi hijo. En el momento de la prueba, si no tienes ánimo de alabar a Dios, tú puedes decir, me acordaré. Cuando yo le pedí a Dios una casa y me la dio. Me acordaré cuando yo no tenía que comer y Dios envió a alguien y me trajo el alimento que necesitaba para que viera que Él tenía cuidado de mí. Yo me acordaré, Señor, que tú me ayudaste cuando yo estudiaba y me diste la victoria. Yo me acordaré, Señor, que tú me perdonaste cuando yo no era nadie, cuando yo era un sinvergüenza, cuando yo estaba manchado de pecado. Señor, yo me acordaré y te alabaré por eso y esperaré tu salvación. ¿Y sabe qué hará Dios? Sencillamente vendrá y nos salvará, porque pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, Él se dice, mi alma está batida en mí. Me acordaré, ¿verdad? Como lo decíamos. Por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas del monte de Mizpar. Perdón. El versículo 5 dice, ¿por qué te abate, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle. Él tiene que hablarle a su alma, aun cuando no quiere. Eso quería resaltarles. Aun cuando no hay ánimo de alabar a Dios, no importa que no tengamos ánimo, no importa que estemos llorando desechos, de dolor, de tristeza. Iglesia, pero alabemos a Dios en ese momento. Alabemos a Dios, que no va a haber más nada tan poderoso como eso. Alabarlo en medio de la prueba. Habrá una señal que se le enviará a Él y le hará saber a Dios que nosotros estamos rendidos. Y que pase lo que pase, como decía Job, esperaremos en Él. Aunque desecha, decía él, esté esta carne, yo esperaré en Él. Entonces, iglesia, espero que este mensaje haya sido de gran bendición. Espero que sea Dios mismo quien nos haya hablado y pueda ministrar a nuestros corazones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios mediante nos vemos el próximo domingo presencialmente en nuestra iglesia Monte de Santidad. Gracias, Dios, te damos por tu palabra, por tu bendición. Escríbela y guárdala en nuestros corazones y que pueda hacer el efecto, Señor. Y que podamos vivir, mi Dios amado, conforme a lo que tú cada día nos enseñas para no equivocarnos. Te amamos, Dios. Te damos gracias. Declaro que tu pueblo, que todos nosotros, quienes escuchan este mensaje, Dios mío, somos personas que te adoramos y que te bendecimos, que hacemos una fiesta constante contigo, aún en medio de la prueba, de la dificultad, de la situación más difícil y más adversa, Señor. A veces se nos quiere olvidar, mi Dios, y nos ha pasado que debemos alabarte, pero ayúdanos a recordar
y cada día te adoraremos y te alabaremos, sea cual sea la situación. Bendito sea tu nombre, amado. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dios les bendiga igual.